Sexy, de Julio De Vido. Bueno, Julio, tenemos un montón de preguntas. Los oyentes estaban haciendo preguntas que yo las cité, Yo te pero... escuchaba, no podía hablar, pero yo te Ah, sí, escuchaba. era terrible, eso es como una fascia. Eso en medicina se llama tener una fascia, que uno quiere, O uno yo estaba piensa... disléxico o usted estaba anafásico. Sí, sí, era una patología. Es bueno en un programa de salud mostrar algo Claro. así. Eso se siente cuando uno tiene una fascia. Uno sabe lo que escucha, pero no puede hablar. Bueno, una de las preguntas, que es la primera, así para entrar nada más, y después seguimos con la realidad actual, que es lo que más nos ocupa y lo que más nos interesa. Bueno, hay una sensación en el pueblo peronista de pensar, dice, ¿por qué no puede haber una charla entre Cristina y Julio De Vido, digamos, ¿no? No, mirá, no se ha dado en toda esta etapa y tal vez hay factores de desencuentro que son, por el momento no son superables, pero hace más a lo personal que a lo político de última, no. Bueno. No creo tampoco que sea demasiado trascendente para el peronismo esa reunión, más allá de que podría revestir cierta importancia para algunos de los oyentes, cosa que por supuesto respeto. Pero no se ha dado, no ha sido el momento. Bueno, ya ven, seguramente más adelante se podrá ver, pero no creo que sea trascendente para el análisis de la situación. Como decía Perón, lo que hay que analizar siempre es la situación. La situación es la foto que nos proyecta hacia el futuro y también que refleja la historia pasada, ¿no? Como la historia no son recuerdos, los recuerdos son cosas muertas, pero la historia está viva siempre y se repite de una u otra manera, y fundamentalmente, bueno, en el análisis de la historia, sin ninguna duda, puede estar la perspectiva y de cómo uno ve que debiera ser el mañana. Estamos en esta etapa, ¿no? Me parece que hay muchos cuadros de situación que no han sido debidamente analizados y no han sido contrastados con la historia. Cristina siempre habla del valor de la historia, en eso comparto. Así que bueno, iremos viendo. Ya se dará. Sí, no creo que sea importante ahora. También el tema, cuando escuché una pregunta que estaba relacionada con la militancia por Scioli y por Massa. Bueno, yo no era parte de la campaña electoral de Massa, si bien los volteé a los dos porque era la alternativa que había en ese momento, no los milité. Cuanto muchos compañeros estaban militando por Scioli, yo estaba militando por la reforma constitucional para la reelección de Cristina y para, bueno, avanzar en una reforma que contuviera muchos de los parámetros que nos marcaba la Constitución del 49, que es nuestra Constitución, marca la etapa histórica del peronismo y fundamentalmente marca nuestra ideología y nuestra forma de ver y analizar la realidad. ¿Qué valor histórico le das a las próximas elecciones? Digamos, ¿qué puede pasar con el gobierno nacional dándose un resultado o dándose otro? Sí, en realidad, así como Cristina habló de 3/3 en la elección del año 23, en realidad no fueron 3/3, finalmente fueron 2 mitades porque un 46% votó a Milei y un 30 y pico a Massa. Y si bien Massa había ganado la primera vuelta con casi 40 puntos, y creo que, bueno, la existencia del balotaje, si bien tiene un origen dictatorial, porque cuando en el año 73 o 72, que fue el año previo, estaba la dictadura de Lanusse, y Lanusse, bueno, le plantea a Perón plantea que todos los que querían ser candidatos tenían que estar en la Argentina en ese momento, etcétera, etcétera, cosa que Perón, por supuesto, no obedece como correspondía, y también planteó el balotaje. Luego de la restitución nunca se quitó, en realidad siempre estuvo presente el balotaje y se institucionalizó porque quedó en la ley electoral, pero se institucionalizó con la Constitución del 94. Claro. A partir de ahí, la derecha tuvo el periodo de Macri, claramente
si bien la alianza de la Rúa fue un intento digamos, del progresismo, de materializar una postura antimenemista, siguió a pie juntilla la política económica de Menem y la cuestión del endeudamiento y demás, no pudo superar los paradigmas de la derecha. Y luego, bueno, de la Rúa gana con la Constitución del 94, Macri gana con la Constitución del 94, Kirchner pierde con Menem y nunca puede tener la iniciativa, y finalmente, luego de la 125, de la muerte de Néstor y toda esa etapa, Cristina obtiene el 54% de los votos. Después nunca más. Claro. Sacando el 19, que bueno, en términos políticos, la elección del 19 la caracteriza como una derrota horrorosa del campo popular, ¿no? Más allá de que no ganó Macri, que hubiera sido mucho peor seguramente, pero también se hubiera significado el fin de una etapa de la derecha que toma fuerza en función del fracaso del gobierno de Alberto Fernández. Y vos como, si supongamos que gana... Perdón, no te contesté la pregunta, sí. Muy breve. Creo que acá hay sí 3/3. Está la derecha, que son los violetas, Milei, y bueno, y el PRO como desintegrado. Particularmente, yo creo que el PRO o la Libertad Avanza no constituyen amalgamas políticas que con una consolidación ideológica ni representan ni siquiera una posición de clase, sino representan los valores de los sectores encumbrados de la economía, del poder real, lo que Macri llamó el círculo rojo, lo que se podía materializar como AEA, ahora materializado en AmCham directamente, pero la burguesía nacional no está verdaderamente representada con una postura ideológica como podía haber sido la Unión Cívica Radical del Pueblo, luego de la Revolución Libertadora o el desarrollismo. No hay una consolidación ideológica, no hay un bloque, es todo superestructura, pero no hay un bloque ideológico de derecha consolidado. El PRO no desapareció, en realidad nunca existió, fue la voluntad política de los radicales y de la derecha liberal de voltear al peronismo, y bueno, y cuando cambia el escenario, digamos, desaparece el sello. El peronismo no es un sello, el radicalismo tampoco. Lamentablemente el desarrollismo debería tener una presencia que tuvo muy importante desde el 57 hasta el 62, pero con los milicos de la Libertadora y el proyecto de Previs, del endeudamiento serial y de Alzogaray y demás, pudo derrotar claramente el proyecto desarrollista, contaminándolo por los grupos de poder dominante. Claro, me parece que ahora está el abstencionismo, los violetas y digamos nosotros, el peronismo, Fuerza Patria, como el nombre que le quieras poner. Fuerza Patria en realidad no define claramente quién lidera, si es el peronismo, si no está el peronismo. Se debatió el nombre, bueno, la pelea no sé, la pelea o la suerte de ataque de Graboy a Massa y todo eso, creo que descontextualizan un poco la agenda de la gente de esa discusión, ¿no? Claro. Yo creo que hay gente que tiene conciencia que es importante que pierda las elecciones el proyecto de Milei en esta elección del segundo término. Me parece. Pero no hay nadie que contenga soluciones para sus necesidades, prácticamente de parte de un sector de la sociedad ya generacional entre los 29 y los 16 años, que donde Milei mide casi el 66%. Si nosotros tenemos en cuenta que el voto de los 16 a los 18 de alguna manera fue un derecho otorgado durante la etapa de Cristina, y bueno, evidentemente fue una decisión correcta en el sentido de que es un derecho más adjudicado, pero en términos de contención y evaluación y de conquista de poder político para esos sectores, desde el sector que propició el derecho, fue un fracaso, claramente. Hay ideas que si ganara Milei en estas elecciones de segundo término, ajustaría o profundizaría el ajuste. Eso es lo que uno supone, se supone. Lo que pasa es que a lo que venimos viendo en las provincias, Santa Fe, diríamos, la más representativa
últimamente, donde por ejemplo Monteverde gana claramente en Rosario, pero tenía una propuesta diferente, novedosa. No la voy a calificar si buena o mala, me parece que positiva para el campo popular, en términos, digamos, de caracterización, pero eso no significa bueno o malo. Sí, sí, es verdad. El peronismo, él va con la boleta del peronismo y tiene un triunfo muy importante en Rosario. Pero igualmente, aún en Rosario, donde había una propuesta distinta del campo nacional y popular, que la representaba Monteverde, no me acuerdo el nombre del partido, del movimiento al que él pertenece, pero él fue el nombre del peronismo también a la elección. Evidentemente hubo casi un 40% de abstención, y un 40% es mucho. Milei puede ganar por 3, 4 puntos, pero si la abstención ronda el 50% en provincia de Buenos Aires, me parece que son victorias pírricas, sea quien sea el que gane. Obviamente, claramente hay una polarización clara, pero hay una alternativa. Yo particularmente creo que la abstención expresa un sector del electorado, aunque lo querramos negar, aunque obviamente nosotros o por lo menos los dirigentes de Fuerza Patria, como postura me parece correcta que llamen a que la gente concurra a votar. Ahora, de ahí a que la gente vaya, en definitiva la ausencia del abstencionismo va a significar también una derrota del que convoca a votar. Yo creo que hay que convocar con propuestas, más que con decir, miren, no vayan a votar aunque sea en blanco. Eso me parece un error muy grande. Poner el voto en blanco como algo positivo me parece que no es correcto políticamente, ni me parece que tácticamente en términos electorales no me parece correcto. El proceso de unidad del campo popular, el peronismo con sus aliados, sus matices en provincia, yo la verdad que lo reivindico. Igualmente quedó como con un gusto a pobre, digamos, quedó con un gustito, ¿no? Medio amargo, decir, bueno, hubiéramos preferido que hubiera habido elecciones internas, no sé. ¿Vos cómo ves los procesos? En varios programas que tuvimos, varias notas que vos me hiciste, Donato, sí. Claramente expresé de que claro. Era una cuestión imprescindible, y creo que el que se arriesgue con buen criterio, el que se plante en la vocación de convocar democráticamente a toda la gente, ahí va a romper el fantasma del abstencionismo, y claramente seguramente van a surgir candidatos que van a que van a generar propuestas superadoras y van a convocar a la gente a que los apoye, pero en un estadio previo al de la elección general, con lo cual los candidatos están como vacíos de respaldo, o sea, van medio digamos fuera de eje a la elección. Y después hay mucha candidatura testimonial, pero se dice testimonial solo al que se sabe o al que se supone que después no va a asumir para quedarse en el cargo que está, pero también es testimonial aquel intendente que se presenta como candidato a diputado, teniendo por delante 2 años más de intendente, y dice, yo voy a renunciar a la intendencia, y la gente que lo votó por 4 años, ¿cómo te lo explicas? No es bueno. ¿Para qué meterse en los dos casos? ¿Para qué meterse en ese lío, no? Digamos, la verdad que llama dos cosas me llaman la atención. Primero, porque no hay renovación, y si no hay pero ¿por qué no hay renovación democrática de los candidatos? Van a rondar en siempre lo mismo, y cada vez el círculo. Mirá, se habla de Capitanich, se habla de de Urtubey, y también se habla de Rossi. Rossi viene de perder no sé cuántas elecciones. Sí, todas las perdió. Sí, creo que hasta ni la familia lo votó a Rossi, pobre. Bueno, por eso, entonces ahí yo no tengo nada contra. Yo tampoco, pero que Rossi, al contrario, pero me parece que esto no es en lo personal, sino que eso marca la carencia de una actividad de debate y de pelea por el poder interno, que eso tiene que ser. Si no, nunca vamos a galvanizar una conducción. Yo tengo 75 años, Cristina tiene más de 70 también, y es razonable y hoy te diría que es la única dirigente del campo nacional popular que está en pie, todo lo demás está en discusión. Ahora, las discusiones cómo se saltan en política, democráticamente. Claro. A ver,
Cuando Perón viene del hospital militar y va a la casa de gobierno y está el presidente Farrer el 17 de octubre, Farrer le pregunta: ¿usted qué quiere? ¿Qué es lo que le dice Perón? Elecciones. Cuando él era militar y el gobierno era militar y podía haber dicho: no quiero ser presidente y seguir como presidente de una dictadura, y él no estaba de acuerdo. Si bien fue un movimiento revolucionario, la revolución del 43, pero aparte, Néstor igual nunca quiso. Mirá, Duhalde, cuando asumió en enero del 2002, le ofreció la jefatura de gabinete. Y él lo dijo: muchachos, me parece que es un cargo importante y todo lo demás, pero hipotecamos el futuro. Eso no es construir poder. El poder se construye con los votos de los compañeros. Y bueno, mirá lo que fue Néstor. Nosotros tenemos... para nosotros en los sí, obvio, claro. años. Fue, digamos, bueno, fue mucho. Y es una ausencia que todavía se siente. Sí, claro, es una ausencia, un pensamiento, una concepción que nos falta. Evidentemente no está Néstor, eso se nota claramente. Sin Néstor Kirchner, no sé qué hubiera sido del peronismo, la verdad, sin la impronta de Néstor Kirchner cuando asume, ¿no? En el 2003, digamos, la verdad pero la historia de alguna manera va encontrando esos dirigentes, esos liderazgos, y nosotros tenemos que salir a buscar por los nuevos liderazgos. Es decir, creo que tiene que haber un proceso de renovación. Creo que necesitamos un congreso como el del Teatro Odeón, que generó la renovación en los 90, que nos permitió, de alguna manera, derrotar al radicalismo. Aunque bueno, el menemismo no fue nuestra mejor expresión. Sí. Pero en definitiva, si no hubiera habido el proceso de renovación, aún Pérez no hubiera perdido, nadie hubiera ganado en ese momento, hubiera ganado Angeló, sacó 38% de los votos Angeló. 38 sí. En la elección con Menem. La interna Menem Cafiero fue virtuosa en esos términos. Sí, creo claro. que la gente además rompió con digamos, una suerte del estancamiento, digamos, el esquema burocrático, algo parecido a lo que pasa ahora con algunos compañeros que tienen sus organizaciones y se burocratizan y la gente percibe que militan solamente para ser diputados, concejales o representantes. Es verdad, y sentimos, yo te digo, como un 4 de copa. A lo mejor es cierto, pero la gente eso lo piensa, claramente. Yo como 4 de copa siento que estamos condenados a la rosca, digamos. Me parece que no veo... Con la rosca vamos a perder. Y sí, esa es la desgracia, ¿no? O ganamos para perder. Habla de la casta. Y claro. La gente identifica la rosca con la casta. Bueno, esperemos que después de esta experiencia alguien, porque la verdad que venimos hace rato nosotros, Julio, es verdad, hace mucho tiempo que venimos hablando de esto, yo también vengo hablando de esto, pero no parecía que no nos da mucha bola la casta, digamos. La casta política que tenemos también es un término erróneo, digamos, pero bueno, nuestra dirigencia superestructural pareciera que no tiene voluntad real de hacer elecciones internas como era antes. Había los punteros, había los taxis, había todo. Casta política. Él ve casta, la gente ve casta a los mismos dirigentes que se van repitiendo una y otra vez y que no terminan su mandato y ya quieren renovar porque tienen miedo que después del 27 alguien lo supere o se abra el espacio y se debata y ya no sea su tiempo. Y eso es lo que hay que entender. Yo entiendo, yo opino porque me llaman los compañeros, el caso tuyo y demás, trato de aportar lo que puedo sobre mi experiencia, pero sé que mi etapa histórica en términos de gestión y de estas cuestiones de los cargos y demás ha finalizado, ya está terminada, y voy a pelear como Perón en el 45, en el sentido de que la única manera posible de que ganemos realmente es democratizándonos. Elecciones, tiene que haber elecciones internas. Si no es rosca, viejo. La rosca para la gente es casta. Sí, es absolutamente así. ¿Hay algún mensaje, alguna pregunta? Sí, tenemos muchos mensajes, Julio, donde agradecen estar escuchando su voz, pero su dígalo, opinión. diga, a ver. Tenemos a Eduardo, tenemos a Leo, tenemos a Lobo de Álvarez también, y tenemos preguntas. A ver, ¿alguna preguntita? Tenemos 3 preguntitas que me gustaría compartir con usted, Julio.
La primera, dos del ámbito nacional y una internacional. Las primeras dos es, ¿qué considera usted o cuál es su opinión con respecto al desdoblamiento en las elecciones en la provincia de Buenos Aires? Y en esa misma línea también, ¿a quién considera hoy usted como representante del peronismo? Esas dos en el ámbito nacional. Y después en lo internacional, ¿cómo considera que influye la política internacional en la política nacional que está teniendo lugar hoy en nuestro país? Esas tres preguntitas le comparto. Bueno, la primera, cantamos de una a la otra, sí. Tutelo, Ivana es un compañero, Tutelo es un compañero. Bueno. ¿Qué cosa está, Ivana? Tutelo, por favor. No, vamos a mantener la seriedad. Pero sí, serio. Puede tutearlo seriamente, no tiene por qué. Arrancamos con la primera pregunta. El desdoblamiento. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que fue una actitud disruptiva del gobernador que colabora y coadyuva a generar un proceso de renovación interna. Lamentablemente, en la forma como se confeccionó la lista, no tuvo el mejor de los éxitos, pero personalmente creo que si se llevaba, yo escucho mucho al territorio, y los intendentes, en general todos, no digo algunos, unos sí, otros no, buscaban realmente una elección separada de la general porque no querían de alguna manera correr riesgo en sus propios territorios. Un intendente del conurbano con un consejo deliberante en minoría dura 15 días en el cargo. Claro. Bueno, y eso hubiera sido muy negativo para el espacio, o es bueno que se caiga un intendente peronista, no, para sea nada. cual fuera. Después, si no estamos de acuerdo cómo gestiona, vayamos, digárselo al compañero y hablemosle, pero claramente me pareció una actitud correcta del gobernador, desdoblar. Aparte votar de dos maneras distintas el mismo día. Si puede haber abstención, iba a haber más abstención con dos formas de votar distintas. Eso no, es muy complicado. Ya en la ciudad de Buenos Aires eso fue un fracaso absoluto en el 2019, ¿no? Bien. La segunda, vamos. 2023. Bien. ¿Quién considera hoy que es el representante del peronismo, Julio? Y hoy, la verdad, lamentablemente, me parece, te digo, lo que dije antes, ya la contesté, de que me parece que Cristina es la referente más importante. Ahora, de ahí única, claro, a que conduce el movimiento peronista, hay mucho debate, mucha disputa, pero yo creo que no es la disputa sobre Cristina en particular, sino sobre los entornos que se generan, claro, y que no son producto de una elección del colectivo, sino a lo mejor de la preferencia paterna, claro, de Cristina, ¿no? Que en eso podemos estar de acuerdo con algunos de los que están en su entorno y con otros no. Bien, y la última, contexto política internacional, ¿cómo influye en nuestro país en este momento? Y me parece, como siempre, Perón decía que la única política que va verdadera es la política internacional. La Argentina es, digamos, un país muy importante, a pesar de que hoy puede estar devaluada en la escena mundial y demás, pero sus recursos, su estructura social, digamos, claramente marca que está entre los 25 o 30 países más importantes del mundo, y podría estar entre los 10, 12 primeros, que no es lo más importante. Lo que quiero decir con esto, la Argentina tiene que tener relaciones de absoluta multilateralidad. Sí. Nosotros siempre tratamos de tener relación tanto con Estados Unidos como los países europeos, con los países del África, con China y con Rusia. Multilateralidad, digamos, con los países del norte de África esencialmente, y con los países árabes. También tuvimos relaciones muy productivas en materia de intercambio comercial y que sumaban al superávit tanto de comercial como el superávit fiscal que teníamos en la época de Néstor. Sin el superávit de balanza, el superávit comercial fiscal es una entelequia, y si no hay déficit fiscal y no hay superávit de la balanza comercial, lo que hay es pobreza, miseria, desocupación, claro, y fundamentalmente marginalidad. Ahora, Perón planteaba claramente, lo plantea en conducción política con absoluta claridad:
Argentina tiene que tener relaciones con todos los países del mundo. En aquel momento él planteaba una alianza estratégica con lo que él denominaba el tercer mundo, los 70 países que estaban entre ellos la India y demás, y Yugoslavia, estamos hablando de aquella época. Nosotros eso lo planteamos en nuestra vocación de ingresar a los BRIC, que era lo que nosotros estimábamos que nos daba, más allá del Mercosur, un espacio asociativo a nivel internacional, en donde Argentina podía tener un rol protagónico, porque siempre los países del tamaño de Argentina y la potencialidad de Argentina tiene que buscar cierto protagonismo. Pero Perón decía claramente que cualquier estrategia que se haga tiene que ser con todos, y fundamentalmente pensar al mundo desde donde nosotros estamos ubicados, que es el hemisferio occidental. Claro. Eso no significa la doctrina ni América para los americanos, ni la doctrina eso es una barbaridad, Monroe, eso es una barbaridad. Juan Domingo Biden y todas esas pelotudeces que se han dicho en relación al nivel de peronismo que tienen los republicanos o Trump. Son cosas que, digamos, nosotros no tenemos por qué parecernos a la estructura social y política americana, y por supuesto yo tampoco a la nuestra. Tenemos que tener una independencia de criterio que sea digna, y no esta prosternación de un país del tamaño de Argentina que tenga solamente relaciones estratégicas con Estados Unidos y Israel. Me parece una absoluta ridícula, me parece la situación. Julio, la última, ¿qué le dirías vos a Milei cuando Milei dice que acá la gente no se muere de hambre porque si no la calle debería estar llena de cadáveres? ¿Qué le dirías vos ante esa barbaridad para mí que dijo Milei? Mirá, la verdad que no sé si ustedes seguramente han tenido ocasión de escuchar el discurso del viernes y más. Me parece que hay una sinrazón tan grande, y me da la sensación que nosotros perdemos tiempo en caracterizar lo que la derecha expresa, y los grupos de poder dominante y los grupos económicos de riqueza concentrados, a través de lo que pretende plantear Milei como elemento de subyugación y de subalternización de la sociedad argentina en relación a esos grupos poderosos. Me parece que hay que dejar de indignarse con las estupideces que dice y hacer un planteo programático concreto, serio y en el marco ideológico que nos contiene, que es el peronismo. Bueno, Julio De Vido, muchísimas gracias, compañero y amigo, como siempre, clarísimo. Nos enriquece el programa, me da mucho gusto escucharte, así que siempre sabés que lamento lo del Zoom, no sé qué pasó. No sé, cosas de la tecnología. Sí, no, que está muy igual fue clarísimo. Está bien. Y además la foto que te pusimos ahí, una foto tremenda. Alta facha. Para zafar. Alta facha para zafar, pusimos una fotito espectacular. Bueno, un fuerte abrazo, Julio, muchas gracias. Chao, Donato, un saludo a todos los compañeros. Saludos. Bueno, Julio De Vido, un lujo. A ver, venga, Daniel, así gana un poco más en la audiencia, no sé si audiencia femenina o masculina, pero ha ganado el hombre. Diga si hay un mensaje. Breve, porque tenemos que ir a la tanda. Muy breve. Dígame 2 palabras de la entrevista con